Descubriendo. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirve de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos, y precisamente el tema que vamos a tocar hoy es de esos temas que nos han ocultado, que nos han mostrado la cuestión de una manera diferente. Pero leyendo e investigando, la mesa de trabajo del programa de hoy quiere presentarles algo bastante interesante. El tema hoy es los 3 árboles del paraíso. Primero saludo a mis compañeros. Juan, ¿cómo estás? Hola, Neil, un saludo para ti, para Salim y para todas las personas que ya se encuentran reportando sintonía. Así como bien lo dices, un gran tema para hoy, hablar de los 3 árboles del paraíso y bueno, qué significa cada uno de ellos y qué legado deja también cada uno en la humanidad presente. Eso también es muy importante analizarlo. Vamos a estar también muy pendientes de todos sus comentarios. Salí, bienvenido. Hola Neil, hola Juan, un saludo a todos los que ya están conectados al programa. Siempre creímos que era un árbol, resulta que hay 3. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso que, como decían mis compañeros, no se habla en iglesias ni en ningún lado. Porque el tema del árbol del paraíso es un aspecto del Génesis mucho más profundo de lo que se cree, más allá de la historia convencional. Y bueno, de eso estaremos hablando. Sean todos bienvenidos. Bienvenido también, gracias a Santi que está en producciones detrás de cámara para llevarnos a todos, tanto en Descubriendo, porque estamos en vivo a través del canal de YouTube y también estamos transmitiendo el sonido a través de Radio Cultural Planeta Conciencia, rcpc.co. Saludamos a Diego Palacios, que ya está en sintonía, a Diego García, Clara Arias, hola chicos, buenas noches desde Palmira, Beatriz Rodríguez, hola, saludos desde Ceres, California, también Víctor Manuel Solano en Cúcuta, conectado, Paola Hedge, buenas noches, acá desde Argentina, también Corazón Celta, saludándonos, está también 2 Live, Una Visión, hola a chicos, saludos desde Miami. Ya vamos a sacar un momento, un tiempo para leer sus mensajes y ver qué sienten y piensan sobre esta temática de los 3 árboles del paraíso. Bueno, como decimos, siempre pensamos de que, de acuerdo a lo que nos han enseñado, hay un solo árbol en el paraíso. Ese mismo que Jehová Dios dijo que no comiéramos de él, o le dijo a Adán y Eva que no comieran, pues podrían morir. Luego, leyendo un poquito más, encontramos un segundo árbol, ya le vamos a decir cuál es, pero no habíamos imaginado que había otro árbol. Y en ese sentido, esto nos va a dar conocimientos para aclarar muchas inquietudes, dudas y preguntas que tenemos en esa historia del Edén. Cabe resaltar que todo esto son símbolos metafóricos para dar a conocer algo que pasó en la antigüedad y que todavía se sienten sus, digamos, sus vestigios, ¿no?, en el comportamiento y esencia del ser humano. Bien, entonces empecemos, muchachos. Vamos a empezar definiendo primero el primer árbol. Vamos como el dermatólogo. Bueno, yo quería primero, antes de eso, tener una visión general, una definición general sobre esto. Cuando se habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, se sabe que es uno de los árboles del paraíso en la historia del jardín del Edén, en el Génesis 2 y 3, junto con el árbol de la vida, que en el Génesis se mencionan estos 2, que algunos sí se dieron cuenta de que habían 2, pero el tercero es el que evidentemente no se conoce. En un sello cilíndrico conocido como el sello de la tentación del periodo post-acadio de Mesopotamia, fue relacionado con la historia de Adán y Eva, esto por el siglo 23 antes de Cristo. Describe el sello como 2 figuras enfrentadas, hombre y mujer sentadas a cada lado de un árbol, extendiendo las manos hacia el fruto prohibido, mientras que entre sus espaldas hay una serpiente, dando evidencia de que se conocía el relato del pecado original en los primeros tiempos de Babilonia. Aquí está hablando de un gráfico donde se mostró esa historia
de dos personas junto a un árbol que se presumen que son Adán y Eva junto a una serpiente. En el Museo Británico se opone a esta interpretación y sostiene que en realidad es un tema común de la época, sin ninguna razón para conectar la escena con la historia en el libro del Génesis, sino que representa a una mujer adorando a un dios masculino. La frase en hebreo, traducible como el bien y el mal, puede ser un ejemplo del tipo de figura retórica conocida como merismo, un recurso literario que empareja términos opuestos con el fin de crear un significado general, por lo que la frase el bien y el mal simplemente implicaría todo. Es equivalente a la expresión egipcia mal o bueno, que de hecho normalmente se emplea en el sentido de todo. En la literatura griega el concepto también es utilizado por Telemaco. Sé que todas las cosas son buenas y las malas. Sin embargo, dado el contexto de la desobediencia a Dios, otras interpretaciones de las implicaciones de esta frase también deben tomarse en consideración. En la frase, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol imparte conocimientos de algo bueno y malo. La traducción tradicional es el bien y el mal, pero es una expresión fija que denota todo. Para Henry Olinsky, esta frase no denota necesariamente un concepto moral. Sin embargo, Albert Alter cree que podría haber una connotación moral después de todo. Cuando Dios le prohíbe al hombre comer del árbol del conocimiento, él dice que si no le obedece está condenado a morir. El hebreo detrás de esto está en una forma utilizada regularmente en la Biblia hebrea para emitir sentencias de muerte. Esto es un recorrido histórico de las diversas interpretaciones que se han hecho desde los textos hebreos originales para entender qué es lo que quiere transmitir, ¿no?, en esa dualidad del bien y el mal. Se han estudiado pinturas muy antiguas para graficar eso que los textos han relatado en torno a ese árbol. Y lo que vamos a hacer aquí, luego de este contexto histórico, es tocar las citas que nos hablan de este árbol y de los otros dos. Mira, ya hay oyentes que se arriesgan a decir cuáles son los tres, ¿no? Dice el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Esto lo dice Ricardo Rey. And Bobby Cruz. Henry, saludos también. Raúl Guerra está en sintonía. Bueno, tenía rato que no veíamos a Raúl en vivo. Saludos, Julio. Muy bien, vamos entonces, amigos oyentes. Otra cosa importante, de pronto alguno de ustedes entra en vivo o entra después de que hacemos el programa y ve esto por primera vez. Muy atentos porque aquí vamos a aclarar desde el punto de vista investigativo, descubriendo muchas cosas de esta historia. Vamos a empezar hablando del primer árbol, del que todos conocemos, ¿no? Ese está consignado en el Génesis 2:8. Santi tiene allí unas citas en texto para que ustedes lo vayan leyendo también. Apunten y lo comprueban luego, ¿no? Génesis 2:8. Este dice lo siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ya aquí se habla de dos árboles de entrada, ¿no? Cuando dice también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es. ¿Verdad? A pesar de que esto está muy claro aquí, muchas personas siguen creyendo, si usted les pregunta, ¿cuántos árboles habían en el paraíso? Uno. ¿Cuál fue ese? No, el del pecado original y tal. Pero fíjese que este versículo deja claro, ¿no? También deja claro aparentemente de que todo esto fue sembrado por Jehová Dios. Partiendo, vuelvo y digo, lo que hemos investigado aquí en el programa, de que Jehová Dios es una entidad extraterrena que se hizo pasar por Dios aquí en el planeta Tierra. Entonces aquí tenemos la definición o el anuncio de dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Vamos ahora con un segundo versículo, que es el 2.15. Léelo, por favor, Juan. Sí, el segundo versículo, que también está en Génesis 2.15, nos dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bien, entonces ya aquí está el acto. Un árbol aquí. Un árbol. Se está refiriendo a un árbol de esos dos que hablamos en el Génesis 2.8. Ahí exacto, ahí enfoca uno, y también ya está la primera advertencia que hace esa entidad en contra, pues, de cualquier acción con ese árbol, ¿no? Bien, entonces ya se habla directamente en este versículo de uno de esos dos árboles, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la instrucción que Jehová Dios da al hombre es: no comerás, no debía comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Miren que aquí hay algo que uno lee: el que está en el medio del paraíso no es el árbol del conocimiento del bien y del mal, no, sino que es el árbol de la vida. ¿Sí se dan cuenta allí? Ese es el que está en medio del paraíso, el árbol de la vida. El árbol de la vida, porque más adelante vamos a tocar Apocalipsis, que lo comprueba. Apocalipsis se refiere al árbol de la vida como el que está en medio del paraíso de Dios. Son símbolos, recuerden que son símbolos, frases, una historia metafórica que nos va a ayudar a entender los orígenes de esta humanidad y lo que pasó. No vamos a pensar de que había un paraíso como tal, que habían unos arbolitos y que todo el cuento, porque pues estaríamos volviendo a ser niños. En la literalidad. Claro. Bien. Entonces, ahí tenemos ya la definición de los dos. Tenemos la definición de uno de ellos, de que no podían comer, porque si comían, pues morían ciertamente. Vamos con el Génesis 3, porque ya amplía un poco más la historia. Aquí lo tengo. El Génesis 3 nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Esta es la cita que nos narra el proceso del supuesto pecado original. Primero, como lo que se nos enseñó como la serpiente, como el mal, tienta a Eva, a la mujer, a comer del árbol que prohibió Dios, que es el de la ciencia del bien y del mal. Y les dice que si violentan la orden que Dios le dio, que Jehová Dios le dio, no les pasaría nada, no morirán. Entonces ella come, le da a probar a Adán, y como dice acá, dice que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Vieron que el árbol era bueno. Y bueno, ya lo que vino posteriormente fue el castigo de Dios y la expulsión de ellos del huerto. Esa es la historia común y corriente, la que nos contaron. Pero ahora que vayamos tocando el otro documento, aparte del bíblico, entenderemos qué fue lo que realmente pasó aquí, que ya lo hemos mencionado en algunos otros programas, pero seguramente habrá gente que lo estará viendo por primera vez, porque esta historia que nos contaron no pasó tal cual como desde niños se nos dijo. Claro. Entonces hasta ahora tenemos los dos, ya se definen dos árboles: el de la vida, que está en el centro del paraíso; tenemos el del conocimiento del bien y del mal, la advertencia de Jehová Dios de que no se comiese porque morían. Aparece la serpiente como uno de los animales más astutos del campo, y fue la que invitó a la mujer a que comiese del fruto de ese árbol. Ahí se presenta una especie de desobediencia y una consecuencia, ¿no? La consecuencia de la expulsión del paraíso, y además lo que estudiamos el programa anterior, cuando los dolores de tu preñez. Los dolores de tu preñez, así es. Bien. Sí, Salim dijo que este relato se complementaba con otro relato que nosotros ya también hemos compartido con ustedes, y se encuentra en el libro secreto de Juan, y ahí revela un poco, primero, quién es la serpiente, y segundo, qué significa este árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces está en el capítulo 11 del libro secreto de Juan. Dice: pero los gobernantes estaban delante y
lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal, que en realidad es el pensamiento posterior iluminado, se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Yo fui empero, les hizo comer. Entonces aquí hay dos cosas interesantes, ¿no? ¿Quién le dio a comer ese fruto? Que este libro secreto de Juan, en los primeros capítulos, queda claro que quien lo escribe es Juan el Evangelista, y quien se lo dicta es alguien que llaman el Salvador. Y el Salvador ya hemos aquí hablado en muchas ocasiones, que tiene esa esencia crística, esa esencia del Cristo, que revela en este libro una serie de conocimientos muy interesantes que nos ayudan a complementar, y es lo que estamos haciendo acá. Entonces, primero le dice, yo fui empero, les hizo comer. Esa fue la primera revelación, o sea que no fue la serpiente, sino que fue el Salvador quien hizo comer a Eva de ese fruto. Y lo segundo es que dice, o también nos comparte, qué es en realidad el libro de la ciencia del bien y del mal. Dice que es el pensamiento posterior iluminado, y eso es una de las 5 capacidades, ¿no?, que tiene en el relato que nos hace el libro secreto de Juan, que tiene como primicias, ¿no?, el Santo Espíritu, o cualidades del Santo Espíritu. Y eso fue lo que trataron en el paraíso, trataron en el Edén, trataron de escondernos a la humanidad. En este capítulo del libro secreto de Juan, porque es que para comprender la historia que narramos en los 3 primeros versículos bíblicos, se comprende utilizando un libro apócrifo. Recuerden que este libro fue encontrado en Nag Hammadi, en Egipto, y allí se encontraron una serie de documentos, entre ellos que profundiza un poco más esa historia. Lo primero que revela esto es qué es realmente el árbol del conocimiento del bien y el mal, del primero del que estamos hablando. ¿Qué es? Aquí dice, en realidad es el pensamiento posterior iluminado. Tengamos en cuenta eso, vayamos anotando. Primer árbol es el del conocimiento. Él dice aquí, ellos le llamaban. Cuando se refieren ellos, se está refiriendo al gobernante, los primeros gobernantes, o lo que dice el Génesis 2.8, Jehová Dios plantó al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y después dice, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Es decir, la definición o el título del árbol del conocimiento del bien y el mal, el libro secreto de Juan lo adjudica, así lo llamaba el primer gobernante. Pero en realidad, ¿qué es el pensamiento posterior iluminado? Ahorita vamos a hablar del pensamiento posterior iluminado. Lo prohibía también. Ok. Y luego dice que no fue una serpiente la que ofreció este primer fruto de este árbol, o el fruto de este primer árbol, sí. El que ofreció esto fue el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Juan nos dice que esta fue una aparición que recibió Juan el Evangelista luego de la crucifixión de Jesús y posterior resurrección, donde él aparecía constantemente a sus discípulos. Recuerden que en Juan 21, ya en la Biblia, hay un evento post-resurrección entre Jesús y los discípulos, que es la pesca milagrosa de los 153 peces. Así como en la Biblia se ha escrito un evento post-resurrección de Jesús, también lo narra el libro secreto de Juan. O el libro secreto de Juan se basa precisamente en una revelación post-resurrección. Y allí Jesús, Cristo, esta esencia crística le revela este conocimiento a Juan. Yo empero les hizo comer. Así que lo primero que tenemos que borrar es que del relato del primer árbol de la ciencia del bien y del mal, no fue la serpiente, no fue ninguna serpiente. No el diablo. No fue el diablo, no fue Satanás, sino fue el Salvador. Ya entendiendo el Salvador como lo acabamos de explicar. Porque la humanidad debía comer del fruto del pensamiento posterior iluminado. Ténganlo allí. Y ahorita vamos a comenzar a desmenuzar esto. Pero ya estamos dando claridad de que el primer árbol es el pensamiento posterior iluminado, con su fruto, por supuesto, y que no lo dio a comer la serpiente, sino el Salvador, ¿verdad? ¿Algo más para agregar ahí?
No, yo creo que lo han explicado muy bien, el tema del primer árbol. Ya sabemos quién lo plantó, que fueron, en términos del libro secreto de Juan, los gobernantes. Bueno, supuestamente lo plantaron ellos, como lo relata el Génesis, pero más bien quién lo prohibió, que eran los gobernantes. O sea, no lo plantó, sino que lo prohibió. Exacto, correcto. Claro. Por eso hice la aclaración ahí, porque no es que él lo haya puesto ahí, sino que él quiso evitar que la humanidad, o como dice el relato, que el hombre comiese. Entonces, y Juan ya nos explicó que quien hace que coman no es ningún diablo, no es ninguna oscuridad, no es ningún Satanás, sino que todo lo contrario es el mismo Salvador o el mismo Cristo, como se revela en el libro secreto de Juan, quien impulsa a esa humanidad a comer, a esos hombres a comer para que abran sus ojos, porque era un árbol de sabiduría, de conocimiento, o en términos del libro secreto de Juan, de pensamiento posterior iluminado. Vamos con el segundo árbol. Ok, vamos ahora con el segundo árbol. Y ese segundo árbol se define mejor en el libro secreto de Juan, pero también está relatado entre líneas en el Génesis. Veamos. Sí. El libro secreto de Juan en su capítulo 11 nos dice: los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso. Dijeron: come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Yo le dije al Salvador: Señor, ¿fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? El Salvador se rió y dijo: la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante, porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de Adán para que fuera mayor a la del primer gobernante. Entonces, aquí hay varias cosas. Primero, el primer párrafo que leí nos aclara de quién instauró el paraíso y para qué lo instauró poniendo al hombre allí. Aquí nos revela el libro secreto de Juan que no fue ningún Dios creador, sino que fueron los gobernantes, seres caídos extraterrenos negativos, que establecieron su paraíso, su control, su laboratorio, como dicen algunas investigaciones, de pruebas hacia una humanidad inocente de todo esto. Entonces colocaron a la humanidad en ese paraíso. ¿Para qué? Para que tuviera un placer amargo, para que fuesen perversos, y todo esto es una trampa. Los árboles del paraíso, todo esto son símbolos, como decía Neila ahorita, no nos imaginemos arbolitos. Sí, algo esto literal. es un programa de manipulación a una humanidad terrestre que, inocente de todo esto, cayó en las garras de estos seres extraterrenos. Entonces, en el segundo párrafo ya nos aclara de que la serpiente, ya que hablando de la serpiente sí como el mal, como la oscuridad, fue la que incitó a esa humanidad a comer no de ningún árbol de la ciencia del bien y del mal, ni de la sabiduría, sino a que comiesen de la maldad. Del árbol mismos, de la maldad. Sí. Exacto, del árbol de la maldad, que ellos mismos trajeron. Por eso, miren lo que dice arriba. En ese paraíso que ellos crearon aquí, había árboles, simbólicamente, y esos árboles eran malvados. Y abajo dice que... Y su fruto es veneno mortal. Exacto, y su fruto es veneno mortal. Entonces, aquí ya no estamos hablando de un árbol de ciencia del bien y del mal o de pensamiento posterior iluminado, sino un árbol oscuro, de destrucción. Entonces, en el párrafo abajo se nos dice que la serpiente malvada, que es la que cayó aquí como organización, es la que incita a esa humanidad inicial a que coman de ese programa oscuro que ellos trajeron. Y ese programa es maldad, preñez, lujuria, destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. ¿Cómo así? Es decir, que una humanidad manipulada en el tiempo, alimentándose de este fruto perverso, hacia el futuro le sería de utilidad a la serpiente. Es decir, pasaríamos de ser inocentes a ser cómplices de ese programa oscuro. Adán sabía de la desobediencia del primer gobernante. ¿Por qué? Porque ya había comido en ese relato del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal o del pensamiento posterior iluminado. Entonces pudo darse cuenta, pero esto lo vamos a profundizar ahora. No sé qué quisieran agregar. Claro, mira, que aquí ya definimos. Vamos a ponerlo aquí con los micrófonos, que hay 3. Exacto. Vamos a poner que este sea el primer árbol, ¿no? Este primer árbol se llama del conocimiento del bien y del mal, definido o nombrado así por los gobernantes.
Cuando hablamos de los gobernantes es el término utilizado para referirse a la fuerza negativa, pero esa misma fuerza definida en la Biblia se llama Jehová Dios. Jehová Dios. Gobernantes en el libro secreto de Juan, Jehová Dios en la Biblia. Este fruto es el pensamiento posterior iluminado, es decir, un fruto que rejuvenecería la mente del Adán, como ahorita lo vamos a estudiar. Vamos a hablarlo de manera directa, un fruto positivo. ¿Quién invitó al hombre a probar de ese fruto? El Salvador. Claro. El Salvador. Porque debía comer, ¿no? Porque estaba en una situación en la que esta organización de los gobernantes quería manipularle y era necesario que el hombre tuviese recurso del pensamiento posterior iluminado. Comió y efectivamente no murió, sino que sus ojos fueron abiertos. Claro. O sea que funcionó el símbolo y actuación del pensamiento posterior iluminado. Ahora vamos con este que vendría siendo el que define en este momento el libro secreto de Juan y que Salín nos habló. Este vendría siendo el árbol de la maldad, de la preñez, de la lujuria, de la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Y este sí lo dio a comer la serpiente. ¿En dónde? En el Edén, en el paraíso. En el paraíso. Y yo le dije al Salvador, Señor, ¿fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? El Salvador se rió y dijo, la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción para que Adán fuera de utilidad a ella, a la serpiente. Claro. Entonces tenemos un árbol que es el fruto del pensamiento posterior iluminado y este que vendría siendo el de la maldad, la preñez, también dice la lujuria, que ahorita vamos a hablar de eso también. Entonces tenemos que aquí lo da a comer el Salvador y aquí lo da a comer la serpiente. Ahora vamos para el tercer árbol. Leamos, Juan Manuel. Bueno, el tercer árbol lo podemos encontrar en relatos en Génesis 3:22, cuando nos dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Echó pues afuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso como primer relato en el Génesis 3:22. Ahora también otro libro que nos relata este tercer árbol es el Apocalipsis 2:7, cuando dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces está claro que el árbol de la vida vendría siendo el tercer árbol. Sin embargo, en estos dos relatos hay dos formas. Por un lado, Jehová Dios lo oculta, lo niega, impide que el hombre coma y llegue hacia él. Cuando dice, sabiendo el bien, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma viva para siempre. Echó por fuera el hombre y puso al oriente del huerto Edén y querubines y una espada encendida para guardar el camino, para que el hombre no se acercara. Jehová y no Dios tomara exactamente el árbol de la vida. Pero por otro lado, en el Apocalipsis 2:7, acordémonos que es un relato del mismo Cristo, él dice que al vencedor se le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Él lo promete después de que el hombre haga una acción. Haga un trabajo. Digamos, que es el que vamos a saber hoy, ¿no? El árbol de la vida sería la consecuencia de que el hombre coma del fruto del conocimiento del bien y el mal. O más bien, a través de ese árbol del conocimiento se puede llegar al árbol de la vida, que sería en ese proceso el tercero. Y ahorita vamos a explicar, porque estos son símbolos, ¿no? No es que hay un árbol plantado, entonces voy y como, y ese me lleva al otro y vivo para siempre, porque la fruta es milagrosa. Claro. Entonces tenemos el tercer árbol, Este sería el árbol de la vida. El árbol de la vida, y en este caso, Jehová Dios evita que el hombre llegue allá y pruebe ese fruto y viva para siempre. Pero a su vez, el Salvador, ya en Apocalipsis, porque ya Apocalipsis 2 habla el que está sentado en el trono,
dice que lo ofrece al que venciera, al que hiciera un trabajo de batalla y de lucha que ya ahorita planteamos. Es decir, que Jehová primero prohíbe el del conocimiento, para que la humanidad no se acerque a él, porque le interesa darle de comer de este, que es el de la maldad. De este sí le interesa que la humanidad coma. Y prohíbe ese porque sabe que a través de ese puede llegar al árbol de la vida. Entonces es el mecanismo, ¿no? Mantiene a la humanidad en el sueño profundo de su plan oscuro, ocultándole el pensamiento posterior iluminado en términos del libro secreto de Juan, para que no llegue aquí, que ya sería el camino verdadero de la luz. Y ahorita, bueno, vamos a profundizar esa parte. Entonces, ahí está ya están planteados los tres árboles, entendiendo entonces quién los ofrece, quién los niega. Este lo ofrece el Salvador, este lo ofrece la serpiente, y aquel lo niega la serpiente y lo ofrece el Salvador. Fíjese todo este movimiento que está definiendo una batalla sobre el planeta Tierra y sobre la humanidad, porque entender esta historia que estamos nosotros aquí narrando hoy es entender el programa o lucha que hay de dos fuerzas: la reivindicación del hombre terrestre por parte de las jerarquías de la luz y la manipulación que quiere implantar y que quiere seguir sosteniendo el símbolo de la serpiente o los ángeles caídos, o como lo dice acá el libro secreto de Juan, el primer gobernante. Ahora, lo que resulta interesante, porque ahí hablamos del pensamiento posterior iluminado, ¿qué es? Yo voy a leer acá sobre el pensamiento posterior iluminado, Santi, ahí está. En el capítulo 10 se menciona lo siguiente, del libro secreto de Juan. El Padre envió ayuda a Adán, un pensamiento posterior iluminado del Padre que era llamado vida. El pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán para que los gobernantes no lo reconocieran. Entonces, el pensamiento posterior podría devolver aquello de lo que la madre carecía. La madre refiriéndose a Sofía o claro, a la humanidad donde surgió la desviación o surgieron el primer gobernante. Entonces aquí me llama la atención muchas cosas. Vamos a hablar del pensamiento posterior iluminado, o sea, el fruto del primer árbol, ese que dio a comer el Salvador. Y aquí profundiza qué es y dónde está. El pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro del Adán. Escondido dentro del Adán. Es decir, que el pensamiento posterior iluminado es una herramienta que fue depositado al interior del ser humano, del Adán. Por eso cuando dice que el Salvador le dio a comer, no es una revelación externa, no es un ser externo diciendo ve y come. No, fue una revelación interior que dice ve y come del pensamiento posterior iluminado. Es un árbol que está en medio del paraíso. En ese sentido, si es interno, podríamos decir que en el corazón. Claro. ¿De acuerdo? Está en la mitad. Está en la mitad, claro. Como el centro motor de la vida en el ser humano, contenedor del verbo y de la sabiduría de la creación. Allí está depositado el pensamiento posterior iluminado dentro del Adán. El capítulo 11 sigue ampliando lo que es. El pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Ahora, ¿por qué se había envejecido o se había ralentizado? Claro, precisamente por todo ese proceso de manipulación o ese ofrecimiento de ese árbol de la maldad, de la preñez, de la lujuria. Ahí es donde entra en juego y nos hace entender por qué el pensamiento de Adán en ese momento estaba ralentizado. Es precisamente por todo el proceso de manipulación que surgió desde los primeros gobernantes, como lo llama el libro secreto de Juan. Entonces tenemos que el pensamiento posterior eliminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso. Dijeron, come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Entonces, ahí es donde nos dice que para contrarrestar, para dañar, para ralentizar la mente del Adán, ellos ubicaron su árbol, que en el ejercicio sería el segundo del que estamos hablando, el de la maldad, el de la preñez y de la lujuria. Pero por eso debía probar del fruto del pensamiento posterior eliminado.
Sí, voy a leer el último párrafo para redondear toda la idea del pensamiento posterior iluminado del capítulo 12 del libro secreto de Juan. Dice: entonces el pensamiento posterior iluminado se escondió dentro de Adán. El primer gobernante quería tomarla del costado de Adán, mas el pensamiento posterior iluminado no puede ser aprendido. Si bien la oscuridad la persiguió, no la aprendió. Recordemos que este libro nos habla del origen perfecto de las creaciones originales antes del caos, y nos habla de lo que pasó en Sofía, la desviación de una humanidad que al desviar ese camino terminó produciendo de sí la oscuridad, lo que conocemos como la oscuridad. Y de ahí en adelante toda la manipulación de las humanidades por parte de un ser llamado Yaldabaoth y todos sus demonios. Entonces, ¿qué ocurre? La creación original, Juan lo decía ahorita, tiene 5 pensamientos o 5 destellos de las creaciones originales, que el primero de ellos es un pensamiento anterior, un conocimiento anterior, una inmortalidad, una vida eternidad, eterna. Una vida eterna y una verdad, que son los 5 destellos del Padre. Si vemos en esos 5 destellos no hay un pensamiento posterior. ¿Por qué? Porque la creación original se rige por un sentir, un conocimiento y un pensamiento previo, que es espiritual, antes del accionar. Es decir, nosotros aquí somos los que actuamos y después pensamos en esa reflexión. Normalmente, hay veces que ni siquiera pensamos. Automático. Pero en los reinos eternos, la creación se mueve por sentir, por programación, una preexistencia previa de lo que va a ser creado antes de que exista. Así es lo original. Como ocurrió una desviación en ese proceso de Sofía, las humanidades posteriores al caos perdieron esa condición porque nacieron en tinieblas, en toda esa manipulación que narra el libro. Entonces, ¿qué hizo la luz para rescatar esas humanidades? Como no podían acceder a esos 5 destellos y a ese pensamiento anterior, ¿qué hizo el Padre? Envió al reino del primer gobernante una ayuda. Envió varias, pero una de ellas es el pensamiento posterior iluminado, que es el que puede restaurar la mente de Adán. Es decir que, como no podemos pensar en luz antes de actuar, por lo menos podemos reflexionar sobre el error ya después que lo cometimos. Pero esa reflexión del error, de querer corregir, es la que nos hace volver al camino. Como uno se equivoca y uno dice, uy, no debía hacer eso. Lo que actualmente llamamos el arrepentimiento. Exacto, ese arrepentimiento, esa reflexión. Ese sentir, la reflexión, exactamente. De no querer volverlo a cometer, de no querer seguir por ese camino del mal. Y ese es el pensamiento interior, porque eso surge de adentro. Eso no se enseña. Un palpitar, exacto, eso porque no está se en el corazón. en ninguna universidad, en ningún colegio. Y aparte, como lo dice ahí, porque si se enseñase en alguna universidad, ya fuese aprendido, claro, exacto, por los primeros gobernantes. Ya estuviéramos. Pero es algo intangible, aprender. exacto, es algo pudieron. intangible y por eso no lo pudieron aprender, no lo Yo pudieron tomar. quiero destacar esa parte de yo empero les hice comer. Estamos hablando del pensamiento posterior iluminado como el fruto del primer árbol del que nos hemos referido en el programa. Entendiendo que no está por fuera, sino que está por dentro, y estando por dentro, y es el Salvador, estamos hablando del Cristo interior. Claro. Lo que quiere decir, Salim, en el tema del arrepentimiento, la corrección después de haber cometido el error que se comete por el segundo árbol. Claro. Así es. La maldad implantada a la humanidad por un programa invasor, que llamamos Anunnakis, arcontes, como bien lo queramos definir. Ese accionar dentro de la humanidad es corregido gracias al sentir interior. Por eso dice, yo empero les hice comer. O sea, hay una fuerza interna que nos invita a comer del pensamiento posterior iluminado para entender hasta dónde hemos caído. Y eso es lo que el libro secreto también de Juan dice, que aprendimos con eso, que el camino del descenso es el mismo camino del ascenso, ¿verdad? Que la otra fuerza nos hace caer, pero hay una fuerza y pensamiento interior que se llama pensamiento posterior iluminado que nos asciende, que hace más ágil el pensamiento de la humanidad. Entonces, el programa oscuro, cuando prohíbe al hombre comer, si bien ellos le llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal, en una interpretación se puede ver también como ese proceso de inicio del camino de ascenso, el conocimiento ayuda. No solamente el conocimiento interior de lo que uno es, sino la información, como el saber. El saber que fue traído al planeta por parte de la luz para que lleguemos a esa reflexión. Por ejemplo, si Jesús
no hubiese venido y hubiese hablado del perdón, de la forma en que habló, nos hubiese costado mucho más tener acceso a esa ley. Por lo tanto, cuando agredo a alguien o me agreden, sería más difícil para nosotros pensar en el perdón. Pero gracias a que tenemos ese conocimiento como información, como reflexión, lo llevamos en nuestra memoria, en nuestra mente y reflexionamos sobre eso. Entonces, ese conocimiento aunado al pensamiento posterior iluminado que surge adentro ayuda al hombre a volver al camino. Y ahí es donde esta organización oscura no quiere que nosotros comamos de eso. Primero, escondió el conocimiento, lo manipuló y hizo que le restáramos la importancia que tiene. Y además de eso, con todo el proceso de manipulación, hace que el ser humano se desconecte más de su sentir interior. ¿Con qué? Pues con el paraíso que aún existe, que nos rodea. El paraíso es el mundo. Cuando habla de la preñez, la lujuria, los árboles que son malos, que su veneno es muerte, todo eso es el sistema. El sistema está rodeado de lujuria, de todo eso que dice ahí. Y eso hace que en nuestro diario vivir nosotros poco reflexionemos. Es decir, nos prohíben el acceso al árbol o al pensamiento posterior iluminado porque nos tienen entretenidos con el segundo. Sí, y por ende no llegamos al tercero. Así es. Todos estos situaciones negativas como son la preñez, la lujuria, todo eso hace que nosotros, nuestras vidas, actualmente giren de forma automática. Es decir, nosotros vamos por la vida, como dijo Salim hace poco, a veces ni pensamos de las acciones que nosotros vamos a realizar. Y es por ese bombardeo que tenemos permanentemente del árbol que todavía se nos ofrece, porque eso es importante reflexionarlo. Es algo que hoy día también es algo viviendo. Permanente. Exacto. Como es permanente el acceso que podamos tener al pensamiento posterior iluminado en nuestro corazón, eso es permanente en el pasado, en la actualidad y siempre estará en el presente. Lo será siempre el ofrecimiento de la serpiente a su árbol de la maldad. Pero fíjese, yo quiero tocar un punto aquí muy importante porque el mismo libro secreto de Juan nos advierte que el primer gobernante violó a Eva y violentando a Eva sexualmente, engendró en ella a 2 hijos que llamaron Caín y Abel. Esto porque le quiero hacer connotación, porque el fruto de este segundo árbol, acá lo dice, su placer es una trampa. Cuando habla de su placer es una trampa, está hablando de la lujuria. En este segundo árbol, en este segundo fruto, el primer gobernante, la serpiente o el programa invasor, violentó e introdujo la lujuria en la sexualidad humana. Entendamos eso muy bien, porque a partir de allí nosotros comenzamos a tener o a duplicar, como dice el libro secreto de Juan, nuestros cuerpos en algo distinto. ¿Qué quiero decir además? Esto parece muy importante porque allí los Elohim, los Nefilim, como nosotros queramos llamar a los seres que llegan, meten su genética a través de la lujuria, sexualmente hablando, en las hijas de los hombres. Y lo que surgen son los gigantes o los hombres de antaño, los grandes héroes de antaño, o como lo dice o plantea el libro secreto de Juan, Caín y Abel. Esto da también para unir la información que nos entregó William Matamoro hace unas semanas, en las que nos habló de que la simiente de la serpiente se produjo precisamente en el cruce sexual lleno de lujuria de esos seres extraterrenos con las hijas de los hombres. Lo plantea también así el libro secreto de Juan. Aquí lo plantea el Génesis de alguna forma y hay muchos términos que nos ayudan a eso. Ahora, estos 2 árboles que se contraponen en esencia, en virtud y en propósito, entendamos que hay uno tercero, que es el que Apocalipsis ofrece. Se negó o lo negó la entrada a ese árbol, a ese fruto, desde que el Génesis lo plantea. Jehová dice, desde que el hombre, o más bien desde que la humanidad accede por primera vez a ese pensamiento posterior iluminado. Desde ese momento, ahí nos relata Génesis 3:22, dice Jehová que el hombre es como uno de nosotros ahora, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida.
Y entonces ahí coloca querubines y coloca una espada que revolvía para que se perdiese el camino hacia el árbol de la vida. Fue en el momento, pero es importante también recalcar eso, es en el momento de reflexión de esa humanidad que se impide el acceso a este árbol. Eso en el Génesis, ¿no? Este tercer árbol, el árbol de la vida, es el premio al vencedor. Pero, ¿el vencedor quién es? El ser humano que ha sido violentado, que ha sido manipulado, que ha sido invitado a probar del árbol de la maldad, de la lujuria, de su placer malvado, como lo dice el documento. Y vencer porque es una batalla de los sentidos, es una batalla de las sensaciones, es una batalla con el cuerpo, porque está implantada la lujuria. Quien vence todas esas manipulaciones que se implantaron con el segundo árbol, entonces se hace merecedor. Ahora, lo otorga, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias refiriéndose a los 7 logosoles, a los 7 chakras. Por lo tanto, es un trabajo de transformación, de elevación y de limpieza interior la que conduce al hombre a probar del árbol de la vida, entendiendo que el árbol de la vida es la recuperación de la vida real, la recuperación del destello que se plantea en los cinco primeros, ¿no? Sí, inmortalidad, vida eterna y verdad inmutable. Es decir, reencontrarnos con la esencia original antes de la manipulación. Pero es un proceso, por eso dice, al que venciere, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Es un camino, el camino al árbol de la vida es volver a la esencia de la creación original. Y solo se puede caminar hacia el sendero de ese árbol cuando se prueba del conocimiento y se es guiado por el pensamiento posterior iluminado. Para las humanidades posteriores al caos se trazó un camino que es un plan de ascenso, que lo menciona el libro secreto de Juan, habla del plan de ascenso, que es el mismo que el de descenso. Aquí lo hemos hablado como 7 pasos gestores, impulsos motores, que van estableciendo el ascenso espiritual, pasando de una etapa inicial de hombres iniciales hasta llegar a la luz, que sería el séptimo paso o el séptimo día. Entonces, ese camino se recorre con la comprensión, pero esa comprensión está ligada al espíritu, es decir, a un proceso donde las humanidades van llegando a la vida espiritual más pura. Y eso no se puede recorrer viviendo en los parámetros del árbol de la maldad. La humanidad debe desprenderse, como humanidad debemos desprendernos de ese árbol para, comiendo del árbol del pensamiento posterior iluminado, encaminarnos hacia el de la vida. Y la vida no es otra cosa distinta a empezar a ajustarnos a la ley de la creación. La lujuria, o sea, la verdadera vida. Claro, la vida real, la lujuria, la preñez, la maldad no hacen parte de la creación original. De eso ya hemos hablado muchas veces y de eso se encargó también todo el mensaje de la luz que ha llegado al planeta Tierra para guiar al hombre. Información, conocimientos que invitan al hombre a seguir por ese sendero. Mira, que tenemos que para llegar al árbol de la vida se necesitan 2 cosas. El pensamiento posterior iluminado como un conocimiento interior revelado por el Cristo, por el Salvador, y el conocimiento estelar, el conocimiento del plan estelar, el conocimiento espiritual. La aplicación, la escucha y aplicación supone una batalla, porque tienes que luchar contra lo que la otra fuerza te ofreció en el árbol de la maldad, la lujuria y la preñez. Para venciendo, llegas al camino de la vida real. Vamos a ponerlo en otra cosa, en otro contexto. Jesús habló de la resurrección y de la vida eterna, el mismo árbol que estamos hablando. Resurrección, el proceso de muerte y nacimiento, de transformación y de corrección, para lograr el proceso de una vida real. De un ascenso. Vamos con el chat. Aquí a los oyentes hubo una pregunta que surgió aquí. Caín es Jehová. Caín es el hijo de la serpiente cuando introduce la lujuria o sexualmente se mezclan con la humanidad. Es decir, que Caín es la descendencia de los extraterrenos con los humanos. De los extraterrenos de connotación negativa. Correcto. De los negativos con los humanos. Mientras que Jehová, amigos oyentes, es un caído. Es un caído. No es un semidios, no es el que surgió después de la sexualidad
distorsionada de los Elohim o de los caídos con las hijas de los hombres. Tengamos en cuenta eso. Por decirlo de alguna manera, Caín es el hijo de la serpiente. La simiente de la serpiente empieza con Caín y con Abel. Lo dice el libro secreto de Juan también. O de ahí en adelante, lo que Jesús denunció como los hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A quién se lo dijo? Al pueblo que surgió de la línea de Caín y Abel. O sea, el pueblo hebreo. Los hebreos, los judíos. Ellos son los hijos del diablo. Esa advertencia o eso que dijo Jesús está en Juan 8:48. Estas referencias todas las damos para que ustedes las apunten y vayan y las comprueben, porque aquí también podemos estar diciendo cosas que no son, y por eso es necesario, se hace necesario que solamente escuchen la opinión de la mesa de trabajo. Sin embargo, la última palabra siempre la van a tener ustedes. El Dios Padre Espíritu nos dice, eso que está diciendo Neil es verdad. Bueno, no sabemos qué sería. Lalo Corona, saludos desde México, muy interesante todo lo que presentan. Henry dice, Caín, la Biblia es hijo del maligno, total, de la serpiente, ¿no? Surgió allí en esa relación serpiente-humanidad. La Biblia dice que Caín es hijo del maligno. Carlos Gómez dice, no olvidemos dar likes, pilas. Ahí tenemos activo también, amigos del programa, el super chat. Recuerden que estamos haciendo el chonchito para hacer nuestra primera gira nacional. Vamos a estar en junio en Medellín. Así que todos los que estén en Medellín y municipios cercanos, estaremos aproximadamente del 10 al 12 de junio en Medellín. Todavía no tenemos sitio, lugar donde vamos a compartir con ustedes, pero ahí está la invitación. Si quieren impulsar esta gira, ahí está el superchat para sus apoyos. Diego Hoyos dice, según unos conocimientos ancestrales, dicen que el germen del horror está en la mitocondria y su falsa función, esta no es natural del hombre, es la que hace perder la energía. Esto está descubierto. Él dice que esto sería el germen del error. Aquí hicimos un programa sobre el germen del error. Tiene que ver la mitocondria. La mitocondria con todo ese proceso. Como el legado es uno de los rastros de la manipulación. También nos saluda Evany González. Hola a todos. Saludos desde Costa Rica. Pura vida a todos. También nos saluda Dios Padre. Dice, no es el Dios Padre Eterno, Espíritu Santo, no es un oyente que, que tiene ese seudónimo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, la muerte, el asesinato son propias de la herencia de ser hijo de la serpiente, ¿no? De haber surgido después de ese cruce. Diego Hoyos dice, en tiempos definitivos por la ciencia espiritual. Norma Alegre, hola, soy Norma de Argentina, ciudad de Córdoba. Jorge Bernal también está en sintonía desde Perú. Soy Jorge Bernal, saludos para todos ustedes. Es un honor para mí ver los programas, los veo hace un año y para mí es un deleite. Éxitos, gracias Jorge. Henry también dice, pienso con seguridad que Jehová tuvo relaciones con Eva y esta dio a luz a Caín, hijo del maligno. Claro, allí en el documento dice que es la serpiente, pero la serpiente es un símbolo para definir a los caídos, ¿no? Sí. Julio Gaitán. A propósito de Julio Gaitán, lo vamos a tener el próximo viernes, 6 de mayo. Julio nos va a compartir una investigación sobre la verdad detrás de Quetzalcóatl. Está complementando su investigación Julio Gaitán, un oyente fiel del programa. También ha estado en Flecha Antigua con Salim compartiendo conocimientos. Y el viernes estará con nosotros hablando de un tema muy cautivador, muy importante para entender quién fue el personaje detrás de Quetzalcóatl. Precisamente invito a Charlie Villa, me imagino, que él nos pregunta, Quetzalcóatl, ¿por qué no es Yahvé o Yaldabaoth según ustedes? Te invito a que nos escuches el próximo viernes porque vamos a dedicar ese programa junto con el invitado que tenemos a explicar cuál es esa esencia o cuál es la verdad detrás de Quetzalcóatl. Así es, Julio Gaitán el próximo viernes 6 de mayo con la verdad detrás de Quetzalcóatl. Soledad enamorado también, Jesús no da nombre de su padre y estaba enseñando a orar, y en Lucas, y el ángel dijo, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Así es, no hay el Padre Eterno, el que realmente es el Padre de la creación, o la creación, es el innombrable.
El árbol, no el innombrable, porque el innombrable suena como también al mismo Yahvé, ¿no? Sí. Es el sin nombre. El innominado, Sí. muy bien, el innominado. El innombrable Yahvé. Yahvé, sí, así es. Josefina Ortiz, es cierto, yo le doy gracias a esta mesa de trabajo. He aprendido muchas cosas, hasta mi familia casi la estoy perdiendo por comentarles de este programa, pero yo soy feliz. Hay que tener prudencia, Josefina, porque la idea no es perder a la familia. ¿Y eso cómo se entiende? Recuerden que todos atravesamos impulsos espirituales. Josefina hoy tiene este conocimiento porque hubo un impulso dentro de ella que la llevó con seguridad a buscar respuestas, y si buscaba respuestas era porque no se sentía absolutamente convencida y plena con lo que conocía o le compartían. Y hay que esperar es eso, hay que esperar que nuestros familiares tengan esa necesidad espiritual. Lo máximo que podemos hacer es compartir alguito que pueda impulsarlos, sin violentarlos, sin que eso cree enemistad, porque entonces no se cumple precisamente el plan de la familia. Sí, sin debatir, sin confrontación. Debemos esperar ese momento que haya esa necesidad de parte de nuestros familiares para lanzar de pronto comentarios, pero a gotas. Comentarios que los logren a ellos o que los haga más bien cuestionarse más. Eso. Para que ellos mismos, por sus propios medios, busquen la esencia que todos, si la buscamos, la vamos a encontrar. Entonces, es por eso, ¿no? Ser como un acompañamiento ante esas situaciones, pero no es bueno confrontar con nuestras familias. Hay una frase que está en el mensaje, mi mensaje central de los Windmakers, que dice: tu despertar, a veces lento, está garantizado. ¿Y por qué está garantizado? Porque el espíritu humano está diseñado para aprender, para caminar, para trascender. Esa es su naturaleza. Y para eso necesita experiencias, y para tener experiencias se necesita tiempo. Entre mayor experiencias, nosotros vamos acumulando conocimientos y nos vamos impulsando espiritualmente. Quienes en este momento no anhelen algo es porque les falta experiencias que les lleven conocimientos y que los lleven a un impulso diferente. Esa es la mecánica. Es la simiente de la serpiente. Cari Parra, gracias por los programas tan buenos para nuestro despertar. Henry, simiente viene de semen. También Ofelia López, saludos, bro. Saludos, Ofe. Wilfrido Bolaños, excelente, muchachos. Eso es un trabajo interior que apenas lo alcances, se comienza a trabajarlo todos los días. No es que te transformes y digas que soy despierto. No, señor, se trata de todos los días. Henry, la serpiente, dice, estaba en los Adanes. Bueno, hay una cantidad. Lili también ya llegó a la sintonía. Saludos a todos. Ya me toca verlo en diferido. Llegó tarde, Lili. Sí. También Reina Lilian dice, excelente programa. Saludos desde Nicaragua. Tenemos audiencia en toda América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en diferentes... No ha llegado todavía un reporte de sintonía de la China. De Asia, sí. De Japón, sí. De Japón nos escucha una oyente que se llama Lucía Cano. Sí, yo he visto los comentarios. Lucía, ¿no? Sí. Lucía Cano nos escucha en Japón. Ella no está ahora mismo escuchándonos porque se supone que... No, ya será de día, ¿no? Sí, sí. Ya será mañana de día. Claro, sí. Desde Londres también nos escuchan. Londres, España, por lugares. supuesto. Claro. De África tampoco nos han reportado sintonía. Sí, de África, nada. Los africanos, nada todavía con descubrimiento. Ni en Australia. Gina Carrasco también. Hola, amigos. Saludos desde Chile. Nayerit dice, hola, buenas noches. Saludos desde Venezuela. ¿Qué piensan del ovni que se estrelló en Marte, según una noticia de último momento? Bueno, es de tan último momento que no estábamos enterados, que apenas me estoy enterando. Vamos a ver, voy a buscar la noticia. Bueno, vamos a buscar la noticia. Gois Land dice, compañero, me gustaría descubrieran unos videos que una señora peruana graba en un cerro, de nombre Gladys Córdoba. Ella les llama seres inteligentes y toman forma y emiten luces. Bueno, un tema para investigar. Los avistamientos de la señora peruana Gladys Córdoba. Cintia Pena dice, chicos, buenas noches, saludos desde Nueva York. ¿Ustedes han visto la película 6 días sobre la Tierra? No. Si no la han visto los muchachos, quiere decir que es muy nueva. O muy vieja. O muy vieja, sí.
Uriel Sano dice, muy buen programa, gracias Uriel. Víctor dice, tremendo temazo. Marina López, buenas noches. Bueno, en fin, ahí está entonces. Tenemos primer árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal, pero realmente el pensamiento posterior iluminado, no un árbol externo, no un fruto externo, un árbol que está contenido dentro. Y es el Salvador el que da a comer, el Cristo interior. Segundo árbol, el árbol de la maldad, de la preñez, de la lujuria. Ese árbol lo ofrece la serpiente, precisamente para ralentizar y colocar bajo el dominio de ella a la humanidad. Por eso es necesario el recurso del pensamiento posterior iluminado, que gracias a Dios dice allí que no se puede, ellos no lo pueden tomar, porque está aseguradito en el corazón. Es una voz interior. Y el tercero, que es el que lo recibe el guerrero vencedor, el que ha librado su batalla con los sentidos, el que ha transformado su pensamiento, el que ha limpiado sus 7 logosoles, y allí come inmediatamente de ese árbol, que no es otra cosa que una condición de vida real, espiritual y real. Bueno, muchachos, 9 en punto. Hemos llegado al... Sí, es importante, muy bueno, claro, muy interesante. De verdad que nos ha enriquecido mucho también a nivel personal hacer estas reflexiones, ¿no? Identificar estos 3 árboles, porque la incidencia de ellos en la actualidad también la tenemos. Entonces es importante saber en qué momento o a qué árbol le estamos tomando el fruto, y empezar a hacer una evaluación de nuestras acciones, y ahí podemos ir reconsiderando todo lo que hasta ahora hemos accionado. Entonces, comprueben cada una de las citas que aquí compartimos, vayan, busquen, lean, estudien el libro secreto de Juan, y aquí nos veremos el próximo viernes. Bien, Salim, gracias. Sí, no, el programa fue muy bueno porque más allá de una historia que parece de fábula, hay una gran enseñanza detrás, y plasma la batalla de 2 fuerzas que se disputan en este planeta digamos que la condición de ayudar o perjudicar a una humanidad. Siempre ha estado el programa de la luz allí impulsando, y por supuesto también el de la serpiente intentando detener el avance humano. Pero como mencionaba Neil ahorita, el proceso del despertar humano es una programación que está asegurado. Por eso el programa oscuro al final no trascenderá más allá del poco tiempo que le quede. Así que bueno, ya el resto de la profundización del tema les corresponderá a cada uno de ustedes. Y esperemos que el programa les haya gustado. Miren, esto será, con el pasar del tiempo y de las encarnaciones, simplemente un recuerdo. Todo lo que nosotros hemos vivido aquí como humanidad, lo negativo, será simplemente un recuerdo que dejará su enseñanza que dejará una fortaleza interior. Imagínense nosotros caminar todo lo que hemos caminado y levantarnos. ¿Verdad? Importante esa parte. Claro. Ya saben, estaremos en Medellín, el equipo de trabajo. Vamos a ir también con todo el equipo detrás de cámara, para que también conozcan a los que están detrás de cámara, sí. Trinidad, Santiago, la niña mía. Vamos a estar del 10 al 12 de junio en Medellín. Vamos a compartir. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Vamos a compartir. Viernes es de llegada. Vamos a llegar el viernes, que es 10. Pero el sábado, que es 11, y el domingo 12, estaremos con ustedes. Trabajando, compartiendo, ampliando, charlando, así conociéndonos. Conociéndonos. Eso es importante, claro. Así que estén muy pendientes, escríbanos a nuestros números, a nuestras redes sociales. Si viviendo en Medellín o cerca de Medellín, Bello, Antioquia, Bello, Itagüí, Envigado. Sí. Allá tenemos también amigos en Guarne, Río Negro. Sí. Nos vemos allá en Medellín. Marinilla. Y vamos a hacer de esta visita del programa Descubriendo Allá de mucho provecho. Nos vamos, gracias a Santiago en los controles. Regresamos el próximo viernes aquí con Julio Gaitán en La Verdad detrás de Quetzalcóatl, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo